Muy bien, 1, 2, 3. Muy bien, estamos contentos, hermanos, esta mañana. ¿Dónde están los soldados de Dios? No, hombre, solo los niños responden, hermanos. La iglesia somos los soldados de Dios. Somos el ejército de Dios. Y yo vuelvo a preguntar, ¿en dónde están los soldados de Dios? Eso, hermanos, aquí estamos los soldados de Dios. Queremos agradecer a la hermana Silvia. Póngase de pie, hermana Silvia. Ella estuvo viniendo, colaborando toda la semana con nosotros. Gracias, hermana, por ayudarnos y ser de gran bendición esta semana. Muy bien. Muchos reclutas, yo no sé cuántos han ido al ejército. Yo nunca tuve la oportunidad de ir al ejército. Vivimos 12 años de guerra en El Salvador. Éramos 5 varones. Ninguno de nosotros fue al ejército en ese tiempo. Los reclutaba el ejército en las paradas de los buses, en las calles, en las casas. Y bueno, mi papá siempre me metía bajo la cama, o siempre nos avisaban, por ahí están reclutando, tomábamos otro camino, porque mis papás nunca quisieron que fuéramos a la guerra. Tengo un hermano que vivió mucho tiempo en México, se nacionalizó en México y prestó su servicio en México. Y fue el único que ha estado en el ejército, y él me ha compartido algunas experiencias. Pero yo creo, hermanos, que muchos, fíjense bien lo que voy a decir, muchos reclutas o aspirantes en cualquier ejército del mundo, algunos van por tener solo una experiencia militar, otros van de corazón por defender sus ideales y a su país, pero a otros les parece divertido mientras no experimentan lo duro que significa ser parte de un ejército, con sus disciplinas, con su valentía, con su abstinencia. Ahí los soldados tienen que ser obedientes, humillados, tienen que tener aguante, resistencia. El orgullo se les quebranta, o mejor dicho, ellos son humillados en su ego, tienen que tener sumisión a sus superiores. Hermanos, los rigores de entrenamiento en un ejército, hermanos, son duros. Pero ¿saben por qué son duros? Porque ellos tienen que enfrentarse a un enemigo cuando los países entran en guerra. Muchos soldados se quedan así como soldados sin aspirar más allá. Otros están desesperados y arrepentidos por haber entrado al ejército. Pero otros se dan cuenta que pueden ascender a grados militares y que de soldado pasan a ser un subcabo, de subcabo a cabo, de subsargento a sargento, y luego hasta llegar a generales y comandantes de las Fuerzas Armadas. Yo quiero decirles esta mañana, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros, usted como hombre, usted como mujer, tú como joven, como señorita, como caballero, somos soldados del ejército de Dios. Y nuestro ejército no es cualquier ejército. Este es el mejor ejército de todo el planeta y de todo el universo. El ejército de Dios. ¿Quién es nuestro capitán? ¿Quién es nuestro capitán? No, ¿quién es nuestro general? No es Obama. Nuestro general, ¿quién es? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que yo les pregunto, ¿no se sienten contentos, hermanos, en pertenecer a este ejército del Señor? No lo siento tan seguros, hermanos. ¿Se sienten contentos de pertenecer al ejército de Dios? Hermanos, yo estoy contento de pertenecer al ejército de Dios. En la vida cristiana somos el ejército de Dios. Y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es decir, no batallamos entre nosotros mismos, los seres humanos, sino más bien en contra de un sistema mundano y contrario a la voluntad de Dios, a lo que Pablo le llama huestes satánicas, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad de este siglo. Hoy en día necesitamos, hermanos, soldados que peleen la buena batalla de la fe. Quiero llevarlos a 1 de Crónicas esta mañana, en el capítulo 12, versículos 1 al 2, y vea lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. 1 de Crónicas, ¿están conmigo, hermanos? Versículos 1 y versículo 2. Vea lo que dice la palabra de Dios. Qué interesante
interesante, hermanos, porque David se juntó con, más bien, a David se le juntaron un grupo de soldados de todas partes de aquel tiempo conocido y formaron un gran ejército. Cuando David estaba tomando el trono y peleó sus batallas, miren lo que dice la Biblia, versículos 1 y 2. ¿Están conmigo, hermanos? Dice la Biblia: estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y eran de los valientes que le ayudaron a la guerra. ¿Cómo estaba esta gente? ¿Qué dice la Biblia? ¿Están conmigo en el pasaje? Versículo 2. Estaban armados de arcos y usaban ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Note usted esta palabra. Dice que estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Mire, yo le recomiendo que en su casa lea Primera de Crónicas 11 y el capítulo 12 para entender todo el contexto de esta historia. Pero me llama la atención el versículo 22 y quiero enfocarme ahí. Vamos al versículo 22. ¿Están conmigo, hermanos? No sé, lo veo como con sueño. Hemos tenido un momento muy bonito. Lo veo así como que no son soldados, hermanos. Muy bien, léanlo conmigo. Versículo 22. Léanlo conmigo, hermanos. Porque entonces todos los días venían a ayudar a David hasta hacerse un gran ejército como el ejército de Dios. Miren cómo dice. No. Voy a leerlo yo mejor, ok. Versículo 22. Vamos a leer del 21 y dice: estos ayudaron a David contra la banda de moriadores, pues todos, ¿qué eran? Eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Versículo 22. Porque entonces todos los días venía ayuda a David, y quiero que leamos 3 veces esta parte, hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Hermanos, léanlo conmigo 3 veces en voz alta. 1, 2, 3. Hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. 2 veces más. Hasta hacerse. Hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. ¿Se imagina este grupo de soldados que eran miles y miles y miles que cada día se sumaban al ejército de David? Y nos cuenta la Biblia que estos soldados, hermanos, eran hombres diestros, eran hombres capacitados, pero hay una palabra que sobresale, que eran hombres valientes. La guerra no es para cobardes. La guerra es para soldados valientes. En la historia de Gedeón, por ejemplo, él tenía un ejército de más de 30,000 soldados. ¿Y con cuántos cree usted que terminó ganando la batalla Gedeón? Con 300 hombres. De tener más de 30,000, llegó a 300 y ganaron la batalla. Un día Dios le dijo a Gedeón: mira, dile a todos los que tienen temor, haz una fila, y los que tienen temor para ir a la guerra, diles que pongan un paso adelante. Y todos los que tuvieron temor, hermanos, dieron un paso adelante. Y Dios le dijo: mándalos a sus casas por cobardes. Mándalos a sus... allá que vayan a envolverse con su mujer, allá que vayan a comer los frijolitos, que vayan a tomar el pozole. Pero los valientes, déjalos ahí. Y así fue llamando por grupos hasta que 300 hombres fueron y dieron la victoria al pueblo de Israel, porque eran hombres valientes. ¿Cuáles eran estas cualidades de estos hombres valientes? Los soldados en el ejército de Dios, mis hermanos, no abandonan el campo de batalla. Imagínense, si aquí estuviéramos en una guerra real, qué horrible sería si muchos de nosotros, en lugar de hacerle frente al enemigo, abandonamos el campo de batalla. ¿Cómo se le llama a alguien que abandona el campo de batalla? ¿Cómo se le llama? Cobarde, ¿qué más? Traidor, ¿qué más? Desertor.
Imagínense, qué feo sería que aquí viene el campo de batalla y yo como pastor soy el primero que me agacho y a escondiditas me voy, sin que nadie me vea. ¡Ey! ¿Y dónde está el capitán? Pues no sabemos, yo creo que lo mataron. No, de repente lo vemos viendo una película de guerra bien bonita en la casa. El desertor. Pero qué terrible es que te digan que eres un traidor. Qué terrible es que te digan que eres un desertor del ejército. Qué terrible es que te digan, hey, ahí viene el traidor, ahí viene el que huyó, aquí viene el que escapó. Hermanos, un soldado de Dios no abandona el campo de batalla. Al contrario, le hace frente al enemigo. A Dios no le gustan los desertores, a Dios no le gustan los cobardes, a Dios le gustan soldados, hombres valientes, firmes, dispuestos a pelear, dispuestos a enfrentarse al enemigo, que es ¿quién? Satanás. Necesitamos soldados que nunca abandonen el campo de batalla. Abandonar el campo de batalla significa ser cobarde, desertor y traidor. Hermanos, los hombres de Dios pelean hasta lo último la batalla de la fe. No se acobardan frente al enemigo, pelean con convicción, saben que Dios está de su lado. Nunca abandones tu campo de batalla. Otro principio es que estos soldados, hermanos, dice la Biblia en el versículo 25, que son valientes y esforzados. Dice la Biblia que de los hijos de Simeón venían 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. En otras palabras, poseían una convicción de valentía y coraje frente a la guerra. No se dejaban intimidar, como dice el apóstol Pablo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, un soldado de Dios no se deja intimidar. Mire, en El Salvador, con estos 12 años de guerra que hubo, yo conocí a algunos soldados y algunos de ellos me decían cómo es lo difícil estar en una montaña y enfrentarse cara a cara con el enemigo, y sobre todo pelear cuerpo a cuerpo con el enemigo. Hubo una pareja de soldados, un guerrillero y un soldado, que estuvieron, hermanos, frente a frente. ¿Y sabe qué hicieron? No tomaron acción del uno del otro y se iban a matar los dos, el FMLN con el del ejército. Pasó el tiempo. Con el tiempo los dos se encontraron en una iglesia cristiana. Y cuando los dos se vieron, se recordaron, se abrazaron, se arrodillaron y le dijeron: Dios, gracias por habernos permitido el preservar la vida en ese momento de guerra. Yo creo, hermanos, que los soldados de Dios son valientes, esforzados, pero también son hombres compasivos de corazón. Hombres que tienen compasión. Otro punto que me llama la atención de estos soldados es que estos soldados luchan, hermanos, luchan con propósito. La Biblia nos está diciendo esta mañana que el soldado de Dios está en su ejército por una causa, con un propósito. Dice la Biblia que de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En otras palabras, estos hombres eran soldados que tenían un propósito en el combate. Hay guerras sin causa. Hay gente que se mete en una guerra sin causa. Pero Pablo decía: por esta causa yo doblo mis rodillas. Como soldados de Cristo, nosotros tenemos una causa maravillosa, hermanos. Hay un mundo que se pierde y necesitamos ganarlos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un mundo allá afuera que se pierde, hermanos. Estados Unidos está en crisis. Estados Unidos está en un grave aprieto ahorita. Y necesitamos orar y necesitamos ir a las calles y hablarles del gran y verdadero amor de Dios. No te compliques la vida. Si esto es un don o es un mandato, punto. Tienes que ir y hablar del amor del Señor. No te compliques que yo no tengo el don, no tengo el don.
no es un don, es un mandato. Vayamos y prediquemos del amor del Señor Jesucristo. Somos soldados de Dios. Hay un mundo que se pierde. Luchemos con una causa, luchemos con un propósito. El propósito es que el mundo conozca del verdadero amor del Señor Jesucristo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Pero el mundo necesita conocer quién es Dios. Algo que me llama la atención, y mire, en el versículo 38, si no me equivoco, hay algo interesante aquí. Versículo 33. ¿Cómo lee usted ahí la Biblia en el 33? De Zabulón 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra. ¿Y qué dice la Biblia? Dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Sin doblez significa, hermanos, que no eran hombres de doble ánimo. Qué horrible es tener gente de doble ánimo. Mire, si su mujer es de doble ánimo, qué triste. Si su marido es de doble ánimo, qué triste. En serio, qué triste. Necesitamos hombres. Yo no sé los hombres que son de doble ánimo, ¿cómo se animaron a conquistar a su novia? Si son de doble ánimo. Yo no, hermano, mire, yo vi a Mirna, primer día que la vi, nena. La veo, nena. Qué sonrisa la que le dio. ¿Te quieres casar conmigo? Hombres esforzados, valientes, sin doblez de corazón, que no sean de doble ánimo. Mis hermanos, no tengo mucho tiempo, el tiempo se me fue. Pero hay otro principio: sus soldados son de corazón perfecto, comunión con Dios. Y por último, estos soldados reconocen que el campo de batalla, que en el campo de batalla la victoria la da ¿quién? La da el Señor. Si ustedes leen el versículo 8, dice que sus rostros eran como rostros de leones. Lean el versículo 8, porque no me quiero ir sin eso. Versículo 8, ¿qué dice? Léanlo ahí. ¿Qué dice el 8? Iban con escudos. ¿Y sus rostros cómo eran? Estamos primera de Crónicas 12:8. Ay, hermanitos, con ustedes sí voy a la guerra. Vamos, versículo 8, ¿no es ese? Bueno, olvídenlo, lo busquen en su casa. Dice que llevaban escudos y sus rostros eran como de leones. ¿Por qué como de leones? Jesús es el león de la tribu de Judá. Significa que ellos iban en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestra batalla se gana con el rostro de Jesús, con la imagen de Jesús en nuestro corazón, porque en Jesús hay libertad y hay victoria. Todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre de Jesús. En Él hay esperanza, en Él hay salvación, en Él hay abundancia, gracia, en Él hay perdón de pecados, en Él hay sanidad. En Cristo Jesús tenemos victoria para siempre, porque Él es el león, el Rey de reyes y Señor de señores. Vayamos a esta batalla, hermanos. Incorpórese al ejército y digámosle a Jesús: yo soy un soldado del ejército de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque somos soldados del Señor Jesucristo. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Padre, gracias. Gracias porque somos el ejército de Dios. Pedimos tus bendiciones, Padre, y te suplicamos que tú nos ayudes y que tú nos bendigas siempre. Gracias por tu gran amor. Gracias porque hasta aquí nos has bendecido y ayudado. Bendice las ofrendas y los diezmos, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén.